Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a comenzar la semana hablando un poco de política, pero como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto. 2017 es un año preelectoral, pero en estos días a los dirigentes de los partidos políticos mayoritarios seguramente no les agrada escuchar que se les mencione tanto en los medios de comunicación, porque esa mención no tiene nada que ver con las elecciones, sino con casos como la tregua que han dado titulares, como los siguientes. Arena y el FMLN les pagaron a las pandillas a cambio de votos. ¿Pero qué dicen los diputados de los partidos señalados? Yo ya he expresado, me declaro desconocedor de eso. ¿Como FMLN se desligan de esos señalamientos? Absolutamente. Durante un buen tiempo, los partidos políticos negaron haber tenido algún tipo de acercamiento con las pandillas. Todo dio un giro cuando comenzaron a salir videos donde se dejaba claro que esos acercamientos fueron una realidad. Defender alianzas con las pandillas en los términos criminales es nefasto. El resto de partidos políticos manejan el tema con cautela y prefieren no hablar a favor de nadie. Que sea la justicia de la ley la que prevalezca sobre cualquier institución. Pero más allá de las menciones en el tema tregua, hay otro punto en debate entre los diputados y es la situación de Venezuela. Y es que el FMLN expresa su apoyo al presidente Nicolás Maduro y su asamblea constituyente, y el partido Arena la rechaza. No les vamos a admitir a Maduro aquí, que les quede claro. El dictador Maduro no cabe en El Salvador. No se los vamos a permitir. Tienen un país en pobreza, con mayor endeudamiento. Y si ustedes tienen el país como FMLN, con todo lo que les acabo de decir, ¿y qué hacen aquí si Venezuela es un paraíso? Por Dios santo. Váyanse a vivir a su paraíso venezolano. Ningún político del frente está preso, porque los tienen asilados en Nicaragua. Sencillo. No porque aquí ya estuviera preso. Dicen que está en Nicaragua, pero enséñenme qué proceso tiene. Enséñenmelo, el proceso que tiene en contra. Enséñenlo. O sea, estamos hablando de realidades y que nadie nos va a decir para dónde nos tenemos que ir. Porque somos parte de esta historia. De esta historia. Y muchos de los que hablan de Cuba, de su partido, allá se van a curar. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dice que promoverá a través de ese órgano una medida legal para frenar las intenciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del gobierno del FMLN de realizar en San Salvador una cumbre con los gobiernos aliados al régimen de Maduro. Con estos temas, iniciamos la entrevista de Hechos AM en este día lunes. Así es, con ese debate intenso que se dio en la Asamblea Legislativa, vamos a comenzar la semana hablando de los puntos aquí en el espacio de la entrevista. Le vamos a dar la bienvenida para que converse con nosotros al doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Gracias por invitarme, Manuel. Doctor, me gustaría que habláramos, antes de que entráramos en materia de lo que pasó en la Asamblea Legislativa, de algunos puntos partidarios. ¿Qué piensa usted de que haya una petición para que se adelante el proceso interno en Arena a fin de acelerar la escogitación de un candidato a la presidencia de la República? Ya esto fue presentado el día jueves, entonces, pero ¿qué piensa usted sobre estas peticiones? Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, Manuel, el partido tiene su propia dinámica, tiene sus reglamentos recientemente aprobados en cuanto a la escogitación de candidatos para distintos cargos de elección popular, alcaldes, diputados, concejales y obviamente candidatos a presidente de la República. Yo lo que creo que lo más importante para nosotros es que centremos nuestro esfuerzo, toda nuestra estrategia, todo nuestro tiempo en consolidar una gran victoria para el 4 de marzo del propio año. Consideraría improcedente de que esto nos viniera a distraer, aparte de que un proceso adelantado como esto va a producir más crispación en ciertos sectores, que es lo que menos le conviene al partido, Yo creo de que
es estratégica la elección de diputados y alcaldes, no solamente por el hecho de elección de 4 magistrados para entre otras cosas de la Sala de lo Constitucional, Fiscal, etcétera, sino que los gobiernos locales se vuelven trascendentales a la hora de un evento presidencial, Manuel, el poder tener control, dominio de más territorio. Un alcalde tiene liderazgo local, tiene fuerza, tiene recursos, tiene proyectos que implementa y genera simpatías para su partido cuando está haciendo bien su gestión municipal. Entonces, reitero en forma muy simple, no lo considero conveniente. Ahora bien, doctor, usted fue uno de los candidatos a diputado que sacó un buen cúmulo de votantes. ¿Qué piensa usted? ¿Algún momento ha barajado la posibilidad de postularse y buscar también una candidatura a la presidencia nuevamente? Manuel, yo no puedo ignorar que tengo la dicha de tener un capital político muy importante, que todo el mundo lo reconoce, que se refleja en encuestas incluso después de haber salido del proceso presidencial, que me llevó a convertirme en el diputado, y voy a hablar en primera persona, que no me gusta mucho hacerlo, pero lo tengo que expresar ante tu pregunta, que me llevó a ser el diputado más votado del país, a nivel nacional, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional, no solo del departamento, y que en el proceso también de elección interna de nuestro partido me convirtió en el diputado más votado para salir escogitado como de nuevo candidato a diputado para las próximas elecciones. Ese capital político sigue teniendo una expectativa y una esperanza muy importante en este servidor. Mal político sería yo si a esos millones, bueno, quizás millones es decir muchos, esos decenas de miles de compatriotas que encuentro por doquier, en el supermercado, en la estación de servicio, en cualquier espacio público, y que me dicen: doctor, a usted le robaron el proceso presidencial, usted tiene que seguir adelante, no nos vaya a defraudar, lo queremos ver siempre atento con su deseo de servirle al país. Y yo, por mi parte, les he reiterado que yo voy a estar donde mis electores, mis ciudadanos me quieran tener. Hoy me han dado un amplio margen de victoria de nuevo para una elección como diputado, pero estamos todavía a años, 7 meses de un proceso presidencial y yo no quiero declinar ninguna posibilidad. No quiero fracturar esa esperanza de esos miles de salvadoreños que me instan, que me impulsan a que debo de seguir luchando para servir desde el cargo público que tenga mayores posibilidades de introducir transformaciones profundas en nuestro país. Y doctor, ¿usted en algún momento consideraría ser parte de una fórmula, es decir, una candidatura a la vicepresidencia, considerando, digamos, el caudal de votos que tiene, considerando que su voz es fuerte dentro de Arena? Yo creo que una cosa se vincula con la otra. Lo que te acabo de responder deja claro que este servidor no quiere declinar ninguna posibilidad. Y cuando yo he expresado esto, te lo digo con la firme convicción, de que no solamente estoy en plenitud de facultades físicas, mentales, etcétera, sino que con un amplio respaldo popular, que yo lo puedo materializar en pos de un objetivo, el cual aún a estas alturas no defino, pero que tampoco declino ninguno. Muy bien, doctor. Hablemos de otras situaciones que han estado ocurriendo en estos últimos días. Se estuvo desarrollando el caso Tregua, el juicio en el que hay mucha gente señalada. Entonces, me gustaría que me diera su evaluación de lo que ha estado pasando y de toda la información que ha salido de ese caso. Un testigo criteriado habla y señala a los partidos políticos de haber entregado dinero a cambio de votos. ¿Qué piensa usted, considerando que usted era el candidato a la presidencia de la República en el tiempo en que se dieron todas estas situaciones? Bueno, quizás lo primero decirte de que yo estoy ajeno a todo este tipo de circunstancias. Lo expresé con toda claridad desde un inicio. Mi estrategia estaba fundamentada en recorrer el territorio, contactar los liderazgos locales, reuniones con los distintos sectores, asistir a reuniones de todo el equipo con alta capacidad académica que estaba trabajando en la estructuración de Plan País. Es decir, mi foco estaba en otra área. Me enteré a través de las redes sociales. Mi partido ha rechazado el que haya dado dinero en esas circunstancias. Yo te quiero decir que un centavo nunca toqué
durante la campaña presidencial. 1 centavo, Manuel, eso es decir bastante para un candidato presidencial. Eran otras personas las que se encargaban de la parte financiera estratégica de la campaña en ese tema, puramente económico, me refiero a eso en especial. Ahora, yo sí supe que yo perdí centenares de miles de votos, y ahí sí hablo de miles de votos, porque en el trayecto de la primera vuelta, del 2 de febrero al 9 de marzo, así me lo testimoniaron miles de compatriotas que me decían en los mitines, cuando alguien hablaba y decía: doctor, aquí en este municipio las pandillas fueron un verdadero azote, usted perdió miles de votos, los interceptaban en los caminos vecinales, si lo veían con una camisa con distintivos de su persona o del partido, les quitaban el DUI, los intimidaban. El FMLN puso en centros de votación, en la entrada de centros de votación, a líderes pandilleros de la zona que estaban impidiendo, y eso se comprobó cuando tú escuchaste grabaciones del señor que entonces era diputado, hoy ministro de Gobernación, el señor Aristides Valencia, el señor Benito Lara, que después fue ministro de Seguridad y todas estas cosas, o yo no sé si estaba de ministro de Seguridad, donde ofrecieron $10 millones y lo expresaron claramente en ese video. Tú no oíste hablar de dinero en el otro famoso video que sacan. Lo que yo pude enterarme era que nosotros éramos inviables para una segunda vuelta. En la primera vuelta se dio una diferencia marcada. No olvidemos de que este servidor peleaba contra el FMLN, peleaba contra Alba Petróleos, peleaba contra el gobierno de Funes, peleaba contra el PDC, el PCN y Gana, que estaban aglutinados en el movimiento Unidad con el señor Tony Saca. Es decir, estaban Norman y su partido enfrentando a todos, y a esto le debes de sumar a las pandillas incluso. Entonces, este azote de las pandillas me hizo ver a mí con claridad que yo no iba a tener ninguna posibilidad para la segunda vuelta si la cosa no se revertía en el sentido que permitieran que mis compatriotas pudieran ejercer el sufragio. Y eso es lo que hizo el ahora colega diputado Ernesto Mason, buscar y decirles, no les dijo voten por fulano, voten por Norman, nunca él dijo eso. Él expresó con toda claridad que quería que permitieran que libremente eligieran a sus gobernantes, lo cual se había visto en la primera vuelta. Déjame decirte que para la segunda vuelta los informes que yo tenía de los personeros que a mí me habían delegado, me dijeron, ha bajado, doctor. Si comparamos la primera vuelta con la... Me dieron el primer reporte a las 10:30 de la mañana. Estoy hablando el 9 de marzo, el día de la segunda vuelta. Y me dijeron, doctor, ha bajado. Pero no le podemos negar que hay municipios donde todavía el embate es igual o peor que en la primera vuelta. Dame un ejemplo: Nueva Concepción, Moncagua, Ciudad Barrios, Jiquilisco. Me dieron un promedio de no sé cuántos, 4, 6, 7 municipios donde me dieron, allí está perdiendo usted, doctor, decenas de miles de votos porque está peor el asedio. Ya no fue a nivel nacional, sino que fue más concentrado. Y eso fue determinante, y por eso es que yo siempre he sostenido que el actual presidente está sentado en una silla que no le pertenece, que es un presidente ilegítimo, porque no fue esa la voluntad de mis compatriotas, esa fue la voluntad de los líderes de las pandillas que no querían ver a nadie de Arena como presidente de la República. Ahora bien, doctor, pero toda la información que ha salido ha generado, digamos, hasta cierto punto una controversia, porque el testigo criteriado decía son $350.000 de los que él hacía cuenta que supuestamente se había entregado a las pandillas a cambio de votos. Pero incluso, bueno, el mismo ministro de la Defensa, David Munguía Payet, decía el fin de semana que él le restaba de credibilidad a lo que decía este testigo criteriado. Pero de acuerdo a lo que usted nos dice usted, Arena no le dio dinero, pero usted dice, pero sí hubo un cambio en el proceso de votación a partir de situaciones que se dieron entre la primera y la segunda vuelta. Por las cosas, no olvides de que el Movimiento de Unidad tenía 3 partidos, algún arrastre todavía traía el expresidente Saca. Eso generó también en parte esa diferencia, porque la derecha iba prácticamente dividida en la primera vuelta. PCN, PDC y Gana, representados por el señor Saca, que pues hombre, son votos de derecha, y este servidor. Entonces yo te decía, yo estaba enfrentado absolutamente a todo, pero aquí destacan algunas cosas. Cuando se habla
este proceso, en primer lugar, yo considero que es contraproducente para ya la poca credibilidad que como institutos políticos tenemos. Pero yo leía un artículo ahora en la mañana, antes de venirme, de una señorita que escribe, que es abogada, y lo hace en el Diario de Hoy, y ella decía de que es nefasto el que se haya sentado, el simple hecho de sentarse a conversar con ellos es nefasto, cosa que yo también lo considero así. Pero luego ella agrega y dice, ¿por qué en el caso particular de Arena, por qué no se abocó a las instituciones para que las instituciones fueran el garante que los pandilleros no iban a afectar? Algo así lo da a entender. En el fondo estoy diciéndolo. Pero ¿a qué instituciones? A un fiscal comprado por el FMLN, el señor Luis Martínez, que puso a una fiscal electoral que hace un año había sido candidata en un municipio aquí de la zona paracentral, candidata a alcaldesa del FMLN, que yo mismo lo llamé al fiscal y le pregunté y le dije, Luis, perdona, pero esa fiscal, siendo candidato presidente, esa fiscal es del FMLN. No, no te preocupes, me dijo que yo voy a tener control de todo. A esa persona teníamos que recurrir a la fuerza pública que está en manos del FMLN, cuando todos sus altos mandos, el señor Coto, el señor Ramírez Landeverde, son excomandantes del FMLN, a un ministro de Gobernación que tenía toda la fuerza y el acercamiento en casa presidencial, a un Benito Lara. ¿A quién íbamos a recurrir para pedirles que permitieran que la gente pudiera ejercer? No había ninguna forma, y eso era estratégico para la vida del país. Y mira las condiciones en que está el país, Manuel. El país se debate en la pobreza, en la carencia de servicios del Estado como salud y educación sumamente graves. El país es el último en Centroamérica, somos el patito feo de Centroamérica. Y eso es producto de ese fraude que confabularon, que no solamente se centró allí, Manuel. A veces me dan ganas de escribir un artículo. Mira, se centró también en el tema de los prisioneros en fase de confianza que salieron a votar. Hubo 5 custodios que declararon, a uno de ellos lo asesinaron al poco tiempo después de haber declarado. Esto se centró en la alteración del sistema. Si los salvadoreños no tienen memoria tan corta, saben de que a las 7 de la noche que este servidor iba ganando, cortaron el proceso y lo reanudaron hasta el siguiente. Todos sabemos lo que sucedió. Pero esto es solo parte de una confabulación. Todos saben que teníamos a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que no representaba a Arena. Ese señor ni lo nombro yo porque me choca con solo recordarme que esa persona existe con tan baja forma de actuar dentro del ámbito público del país. Entonces no teníamos prácticamente representante en el Tribunal Supremo Electoral que permitió el manoseo del proceso. Entonces, aquí, si yo te hago una ruta del fraude, que ellos fueron como 5 o 6 cosas que fueron determinantes para que el señor que esté en casa presidencial tenga toda la característica de ilegitimidad. Pero, ¿qué piensa usted cuando salen declaraciones que dice de que en El Salvador ahora es imposible hacer política sin tomar en cuenta el tema de las pandillas y sin en determinado momento tener un acercamiento con esa gente? El Estado ha sido incapaz de controlar el territorio nacional, Manuel. Ha sido incapaz. Desde que yo era alcalde de San Salvador, si yo iba a ir a inaugurar un proyecto a una comunidad, si los líderes de la comunidad, no era este servidor ni mis intermediarios, si los líderes de la comunidad, la directiva comunal, no lograba el acuerdo de los líderes pandilleros para que el alcalde llegara a inaugurar un proyecto, yo no inauguraba. Y hay una comunidad que no la voy a mencionar porque yo todavía estoy recorriendo el territorio del departamento y esto me puede acarrear problemas. Pero hay una comunidad donde en 4 veces me suspendieron la inauguración de un proyecto de más de $500,000. Aquí en el área metropolitana de San Salvador, y bueno, a la 4ª vez que me lo suspendieron, yo pregunté, bueno, ¿y por qué 4 veces lo suspenden? Es que, doctor, los líderes de las pandillas no permiten que usted llegue, ¿verdad? Y entonces están los líderes de la comunidad, de la directiva comunal, están hablando con ellos y les dan el permiso y ya faltando 5 horas dicen que no. Entonces, esta es una realidad.
El Estado, en ese elemento, es un Estado fallido. El no tener el control sobre el territorio es uno de los componentes que conforman un Estado fallido. Yo no digo que todo el Estado es fallido. En esa materia es un Estado fallido, en ese caso particular. El Estado ha dejado de proveer la seguridad. Bueno, mira, hemos tenido un fin de semana sangriento. 20 y pico de homicidios, entiendo, 24 homicidios el día domingo, o el sábado, no sé cuánto, 18 el día viernes. No obstante, las autoridades de seguridad pública y el presidente, entre comillas, llegó a casa presidencial a decir que El Salvador va por buen camino, que el tema de la inseguridad se está resolviendo y que han avanzado y todo. Pero yo veo un reportaje que sacan en un matutino que dicen que el gobierno solo ha invertido el 15.9% de lo que es el presupuesto general de la nación hasta el mes de mayo. Y este es de una oficina, sale de una oficina del Ministerio de Hacienda. Y en el tema de seguridad pública solo han invertido el 6%. Recuerda que desactivaron uno de los batallones que eran de los más... No, batallón, era uno de los cuerpos élites de la PNC más efectivos en el combate. Lo desactivaron porque según ellos parece ser que todo bien. Yo esperaría, Manuel, que la desactivación de esa unidad especializada de la PNC no vaya a ser una segunda tregua que ya están negociando de cara a los comicios del próximo marzo y los del año 19. Esperaría que no sea así, porque cuando empezás a ver que solo han invertido el 6%, pero las autoridades de seguridad pública están reclamando 100 millones, quieren 100 millones de dólares más de préstamo y no han podido invertir absolutamente nada. Fíjate que ellos tienen un préstamo de 71 millones de dólares que se les dieron en el 2013 para renovar la flota vehicular, para los brazaletes electrónicos, para una gran cantidad de cosas. 71 millones de dólares, es del Banco Centroamericano de Integración Económica. No lo han invertido, ni un tan solo centavo han invertido de eso. Entonces uno dice, no será parte de un componente de una segunda tregua. Sánchez Serén era el vicepresidente de la República, él debería de hablar de la tregua. Él debería de hablar de la tregua, era el vicepresidente. Si era vicepresidente y no se enteraba de nada, pues entonces era un vicepresidente amorfo, que estaba ahí solo por cobrar su salario. Él debería de opinar. Las actuales autoridades de seguridad pública eran miembros de la Policía Nacional Civil. Te digo qué es lo que le indigna a la ciudadanía, Manuel, en este tema de la tregua, porque yo estoy leyendo que 18 años al señor Rauda, no sé cuántos años a los directores de centro, por el amor de Dios. Están agarrando a los mandos medios inferiores. Si el artífice de la tregua ya todo el mundo sabe quién es. Y ahí está el señor amenazando incluso al fiscal. El artífice que se fue a llenar la boca a las Naciones Unidas, a hablar de la tregua, del pacto con las pandillas a las Naciones Unidas, Mauricio Funes, allá está escondido en Nicaragua. Entonces, a mí me indigna ver que a esas personas, como una señora que era la encargada de revisar si entraban celulares, si ellos mismos entraban en los pollos camperos, le llevaban los celulares. Y esas son las altas autoridades de seguridad pública, el ministro, el viceministro, pero el director de centros penales, que yo solo lo conozco a través de los medios, señor Rauda, que ellos solo obedecían órdenes. Muy Entonces, bien. Y los demás, los grandes, las cabezas gruesas de esta trama que costó miles y sigue costando miles de muertos al país, ahí están muy tranquilos, incluso los llaman a declarar, pero como testigos, no como imputados. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros, ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM en el día lunes. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos conversando con el diputado por el Partido Arena, el doctor Norman Quijano, y estamos analizando algunas situaciones que están en el ambiente. Doctor, lo que está pasando con el tema Venezuela, ya escuchamos algunos discursos, ya escuchamos la intención de Nicolás Maduro de que haya una reunión acá en El Salvador para que se trate el tema de ese país, y escuchamos del pronunciamiento que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a que se busque una salida dialogada al problema de Venezuela, y escuchamos al presidente Trump decir, e incluso y no descartar incluso una invasión a Venezuela, el uso de la fuerza. ¿Qué piensa usted de toda esta situación que se está dando y todo lo que se está diciendo, la posición que está asumiendo El Salvador ante esta crisis que no es nuestra, pero que nos está, digamos, cayendo directamente al desarrollarse las reuniones aquí en El Salvador?
Bueno, que el FMLN está poniendo en grave riesgo la estabilidad económica de 2,5 millones de mis compatriotas que viven en Estados Unidos y que en forma periódica yo suelo visitar y que por cierto me lo han externado. Hace menos de mes y medio yo estaba en New Jersey con miles de compatriotas del octavo sector de nuestro partido y me externaron esa preocupación. La actitud genuflexa de Sánchez Serén, de su ministro de Relaciones Exteriores, que si bien es cierto, son los que rigen la política exterior del país, pone a nuestros conciudadanos a las puertas de salida de los Estados Unidos y que puedan ser repatriados. Pone en riesgo el TPS, pone en riesgo la estabilidad que el país tiene. El país solo tiene, es como una barca que tiene 2 remos, Manuel. Las remesas y el endeudamiento. Las remesas casi llegan a 5,000 millones de dólares. ¿Quiénes las envían? Mis compatriotas, esos 2,5 millones de salvadoreños y el medio millón que está en Canadá. Esas dos remos, el endeudamiento, la deuda que adquieren a razón de más de $1 millón al día este gobierno de incapaces. Y ese otro tema que te digo, la remesa, que representa casi el 18% del Producto Interno Bruto, está en grave riesgo. Esa posición subordinada a un régimen que dio el último zarpazo a lo poco que quedaba de democracia en ese país, que amenaza, que persigue, que captura, que tortura, que expulsa a sus ciudadanos, que no permite que hayan elecciones regionales, que se toma el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que aparta a la Asamblea Nacional que fue electa en un número de 112 diputados venezolanos contra 163 que tiene el hemiciclo de Venezuela, es decir, una mayoría absoluta que le dio el pueblo venezolano, nombra él su propia asamblea constituyente con todos los afines a la dictadura madurista y ya lo viste, aparta a la fiscal que se había rebelado contra las cosas improcedentes que ese dictador estaba haciendo. Ahora ya está queriendo apartar a la Asamblea Nacional que fue electa por los venezolanos. Ese ya es un gobierno genocida y ya hay demandas interpuestas a instancias internacionales para que sea condenado por crímenes de lesa humanidad. Hay una institución que está interponiendo estos recursos ya en Venezuela. Ya te digo, creo que lo tengo por acá. Pero bien, y que te repito que es el instituto, la han puesto en la Corte Penal Internacional por el Instituto Carla, que determinó que la represión y las torturas no son accidentales, sino que forman parte de una política de Estado de Nicolás Maduro. Entonces, eso es lo que el gobierno de Sánchez Serén está apoyando. Él, en su buen vivir, se ha olvidado que hay 2,5 millones de compatriotas que van a pasar al mal vivir que tenemos todos los salvadoreños, que vivimos en inseguridad, que no hay medicinas en los hospitales, pero no digamos medicinas, insumos, cuando ves que la gente con insuficiencia crónica está muriendo por falta de catéteres de una naturaleza o de otro, que está padeciendo una carencia de servicios de mediana calidad. Todas estas son las cosas a las que están arriesgando a mis compatriotas en el dado caso que puedan ser expulsados. Ahora bien, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, decía que desde ese órgano de Estado van a hacer lo posible porque no se dé ese encuentro de países aquí en El Salvador en apoyo a Nicolás Maduro y en busca de soluciones a los problemas que tiene Venezuela. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se puede hacer desde la oposición y qué se puede hacer desde un órgano como la Asamblea Legislativa para que este tipo de encuentros no se den en El Salvador, considerando que al final pues, es una decisión del gobierno, ¿no? Sí, acciones vinculantes no creo que ninguna. Esa es una expresión del diputado Gallegos, que ciertamente, te digo yo, aplaudo, pero que tiene pues otras motivaciones. La política exterior la dirigen ellos tienen el servicio exterior, ellos tienen todo el aparato del Estado. De hecho, aquí han entrado naves procedentes de Venezuela que no tienen carta de vuelo, que no tienen registro según la ley de aeronáutica civil,
que una persona que estuvo en el aeropuerto, creo que fue el martes de la semana pasada, me informó que eran realmente cajas y cajas que bajaban, individuos que andaban así como anda don Carlos Ruiz, con una gorra que decía Cuba a un lado y Venezuela a otro, y que estaban bajando y sacando cosas a espaldas de las leyes de aeronáutica del país. Entonces yo lo que te puedo decir es de que lo que podemos hacer es un pronunciamiento declarando non grato a cuanto ciudadano pueda venir a defender. No olvides de que esta CELAC, no sé cómo le llaman, es una institución de la cual estos señores tienen la cabeza, es decir, la presidencia, y que a petición de uno de sus miembros pueden pedir la convocatoria, pero que inmediatamente sería declarado non grato por la Asamblea Legislativa. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, declarar non grato a cualquier ciudadano que venga aquí a nuestra patria, a nuestro suelo patrio, a defender un dictador de esa calaña. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hay muchos temas en la agenda legislativa y política del país que obviamente estaremos conversando con usted a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Manuel, muchísimas gracias por el espacio que me has dado y que tengan un buen inicio de semana a todos mis compatriotas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Vamos hasta la sala del noticiero Hechos. Ahí está Célida Magaña con más información.